estamos dando cobertura al Día Internacional de la Mujer y a las manifestaciones que tendrán lugar en varios estados de la República, en varias ciudades de la República, y justamente hacemos un enlace esta tarde con Camila Martínez Gutiérrez. Es activista y feminista y participa de las actividades de este 8M. Camila, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por darle cobertura a este tema tan importante que, bueno, en varias ciudades del país están saliendo a protestar las mujeres hoy. Aquí en Ciudad se están citando a las 4 de la tarde, ¿no? Van a hacer el recorrido desde el Ángel hasta el Zócalo y, bueno, pues ya sabemos un poco cuáles son las dinámicas, ¿no? Las exigencias, pues desafortunadamente siguen siendo las mismas que se han exigido desde hace ya varios años. Principalmente es mayor seguridad, ¿no? Una acción integral que atiende el caso específicamente de los feminicidios, pero también, por ejemplo, de los abusos sexuales. Otras de las demandas que tenemos son mejor salario a las mujeres, ¿no? El que haya un reconocimiento del trabajo de cuidados que pues, históricamente ha sido no remunerado y que desafortunadamente sigue recayendo sobre las mujeres, ¿no? Otras de las demandas que tenemos son, por ejemplo, aborto legal, seguro y gratuito, que es una demanda que en varios estados ha podido empezar a aprobarse después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues llegara a la conclusión de que penalizar el aborto pues va en contra de los derechos humanos y es inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las demandas que tenemos, ¿no? Pero me parece que sí, la demanda más urgente es la demanda de la inseguridad en este país, ¿no? Todos los días estamos viendo entre 10, 11 mujeres asesinadas, ¿no? Y tenemos cerca de un 95% de casos de impunidad de la violencia, de los asesinatos en contra de estas mujeres. Entonces me parece que sí se ha fallado en lograr, ¿no? Que haya instituciones que sepan responder ante lo que es la violencia de género, Juan Carlos. Sí, Camila, estoy en tu cuenta de Twitter y publicas hace 7 minutos, 8M, el día más cardíaco de todo el año, lo firmo. A las mujeres nos excluyen todo el año y nos sobreexplotan esta semana y en particular este día para colgarse el pañuelo morado. Hablen de género todo el año, no solo unas horas. Una crítica muy puntual que realizas acerca de este día del 8M que pues tendría que repetirse todos los días del año. Así es. Sí, me parece que es muy común que desde las empresas, desde los trabajos, desde la política, ¿no? La semana del 8M, en general marzo, ¿no? Pero la semana del 8M es una semana en la que las mujeres empiezan a hacer una brutalidad de actividades, las empiezan a llamar para realizar eventos, para dar conferencias, ¿no? Y pues son semanas genuinamente, ¿no? Donde pareciera, ¿no? Que por fin vamos a escuchar las voces de las mujeres, donde por fin va a haber pues atención a las demandas que tenemos a que realmente podamos tomar decisiones de las políticas públicas que faltan, ¿no? Y bueno, luego vemos meses completos donde pues es un tema que si se le trata, ¿no? Se le trata simplemente con temas políticos, se le trata como golpeteo. Entonces a mí me parece que si lo que realmente queremos es darle voz a las mujeres, no solamente debería ser el día de hoy, no solamente debería de ser en estas semanas, Juan Carlos, sino debería de ser en todo el año, ¿no? O sea, darle seguimiento a lo que están haciendo, acompañar, por ejemplo, a las legisladoras que tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados Federal como en los congresos locales se están aventando a hacer iniciativas con la agenda de género y que incluso muchas veces el que las impulsen, ¿no? Deviene en violencia política de género que viene incluso desde sus propios partidos, ¿no? Entonces, me parece que son cosas en las que tenemos que pensar, ¿no? No solamente por ser hoy 8M, ¿no? Qué bueno que en este momento estemos hablando de eso, pero que tiene que ser espacios que sean durante todo el año, Juan Carlos. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia dijo: tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes y bombas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Es una postura totalmente política. El presidente se refiere a qué con estas palabras y si cae en el riesgo el presidente de estar generalizando sobre los movimientos feministas. Camila, ¿qué opinas?
Por supuesto. A ver, hemos visto a lo largo de las marchas feministas, sí ha habido una forma de protestar pues mucho más confrontativa, ¿no? Yo creo que hay un límite, por supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que agredir a las compañeras policías es un tema que rebasa, ¿no? La demanda, la exigencia de los derechos de las mujeres. Sin embargo, creo que hay otras formas de protestar, ¿no? O sea, la pinta de monumentos, de paredes, etcétera, que lo que buscan justamente es llamar la atención y romper con la comodidad de este orden de las cosas, de este status quo, que bueno, pues solamente es ordenado y solamente es tranquilo, ¿no? En la forma, en el fondo, ¿no? Hay mujeres que están siendo asesinadas todos los días, ¿no? A mí me parece que no deberíamos de caer en esta parte de decir, bueno, es que así no. O sea, creo que más bien lo que deberíamos de ver en nuestros políticos, en nuestras políticas, en nuestros representantes, es una atención a las demandas que tenemos las mujeres, ¿no? Desafortunadamente, no se ha sabido responder a las exigencias de las mujeres y es de ahí que viene pues estas protestas más confrontativas, ¿no? O sea, si se hubieran resuelto desde el principio, no estaríamos viendo a las mujeres enfurecidas en las calles, gritando por justicia, ¿no? Y gritando porque las dejen de asesinar, ¿no? Entonces me parece que ese debería ser el enfoque que estuviéramos teniendo, ¿no? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Para que las mujeres no tengan que llegar a estas protestas. Creo que además, nada más con esto cierro, sí ha servido, ¿no? El tener estas protestas confrontativas. Yo te cuento, Juan Carlos, en 2019 hubo un caso de 3 jóvenes que fueron abusadas sexualmente por policías aquí en la Ciudad de México. Y en un primer momento, pues realmente no veíamos que se estuvieran moviendo las cosas, pero es hasta que salen las mujeres en masa a protestar. Hubo incluso quemas de metrobuses, ¿no? Y fue un momento de mucha efervescencia, o sea, hubo mucha furia, ¿no? Pero es a partir de eso que entonces vemos cómo separan a los policías de sus cargos y se empiezan a hacer las investigaciones. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Sí. Es la pregunta, ¿no? Si no habría otra forma de resolverlo desde antes. No, y bueno, hablas, Camila Martínez, de la Ciudad de México. La Ciudad de México está muchísimos años más avanzado que otros estados de la República y que otras ciudades de la República y que otros sistemas de justicia. Hay mayor pues sensibilidad con este tema, hay mayor conocimiento de este tema, hay una larga lucha en comparación con otras ciudades del país, porque hoy en la mañana platicaba con una activista de Hermosillo que va a marchar y le preguntaba por qué separatista la marcha. Porque no nos sentimos seguras ni en las marchas, es lo que me contestaba esta activista. ¿Qué opinas de pues el desarrollo de los derechos de las mujeres que no son iguales en todos los estados de la República? No en todos los estados se puede interrumpir legalmente el embarazo, por ejemplo. Sí, no, definitivamente. Y es sumamente discriminatorio. El que sea legal, ¿no? El que esté despenalizado y el que sea legal solamente en ciertos estados de la República, pues a lo que obliga, ¿no? Es a que haya una discriminación, ¿no? Porque por supuesto que puede haber compañeras, por ejemplo, del Estado de México que puedan venir a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo, ¿no? O las mujeres que tengan las posibilidades económicas que puedan ir a Estados Unidos a interrumpir sus embarazos, ¿no? Entonces, al final termina siendo un tema de acceso a servicios de salud con un parámetro económico, ¿no? Lo cual, por supuesto, no debería de ser, ¿no? Yo creo que el tema, por ejemplo, de la interrupción del embarazo es un tema de salud pública y se tiene que atender como tal, ¿no? O sea, el tener penalizado o despenalizado el aborto no cambia la cantidad de interrupciones que se buscan hacer, pero sí las hace más seguras, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece, y tienes un punto que yo creo que es muy fundamental, ¿no? Tenemos que descentralizar también las protestas que hacemos, ¿no? Yo creo que la Ciudad de México durante muchos años ha sido el centro de un movimiento progresista, no solamente en derechos de las mujeres, también de comunidad LGBT, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que empezar a descentralizar este discurso. Yo sé que en todo el país hay compañeras en Hermosillo, ¿no? En Oaxaca, en varios estados de la República que se organizan y el tema va a ser acompañarlas también, ¿no? O sea, acuerparnos y que se sepa, ¿no? Que no estamos luchando por un derecho solamente para las mujeres de la capital o solamente para las mujeres que pertenecen a una cierta clase social, sino es más bien por todas las mujeres de este país y todas las mujeres del mundo, ¿no? Sí, ahora, volviendo al tema de los gobiernos, el hecho de que lleguen gobiernos progresistas no significa necesariamente que se avance en materia de derechos hacia las mujeres.
que si no se avanza en materia de derechos de las mujeres, entonces no son gobiernos progresistas, ¿no? Claro. Necesariamente, ¿no? El progresismo implica ampliar, ¿no?, los derechos para todas las personas, ¿no? Una cosa es que se digan de izquierda económica, por ejemplo, ¿no?, que en cierto sentido también sería una ampliación de derechos, pero solamente para un tipo de gente, ¿no? El progresismo implica mucho más, ¿no? Implica un reconocimiento de que tiene que haber participación política de los distintos grupos que han sido históricamente vulnerados. Implica también que tiene que haber una transformación de las conciencias, ¿no?, a nivel social, de cómo se han ejercido ciertas presiones, y por supuesto también tiene que haber un avance económico, por ejemplo, para las mujeres, en este caso, ¿no?, que han sido históricamente rezagadas. Pero yo creo que alguien que no ha impulsado políticas públicas por los derechos de las mujeres no se debería de llamar progresista, ¿no? Sí, no les han dejado de otra, Camila Martínez, a las mujeres en México que reaccionar con este tipo de manifestaciones, y me recuerda esto a las madres buscadoras. Disruptivo, por ejemplo, el hecho de que las propias madres buscadoras en todo el país pues agarran los picos, las palas y andan en los campos agrícolas, andan en los ejidos, andan en el desierto, andan en las carreteras buscando fosas clandestinas para encontrar a sus seres queridos desaparecidos, muchos de sus seres queridos desaparecidos, mujeres también, pero ellas mismas, porque la autoridad del Estado mexicano pues no hace nada para resolver esta tremenda problemática. Las mujeres han tomado en sus manos la responsabilidad inclusive hasta de buscar a sus desaparecidos. Es dolorosísimo, Juan Carlos, lo que ha pasado con las madres buscadoras de Sonora, de varios estados, ¿no? Porque tenemos un estado que no solamente fue incapaz de generar las condiciones de una sociedad en paz, de una sociedad que tuviera relaciones sanas, ¿no? Que fue incapaz de prevenir que estas mujeres fueron asesinadas, sino que incluso, ¿no?, están siendo incapaces, ¿no?, de que haya justicia para las familias, de regresarles los cuerpos a las madres, a las familiares, ¿no?, que hoy buscan por todo el país a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y es humillante, ¿no?, que en algunos estados de la República no haya incluso representantes populares que le regalan palas a las madres de Sonora, ¿no?, cuando su responsabilidad debería de ser precisamente pues impulsar, ¿no?, que desde el Estado haya un ejercicio no solamente de búsqueda de las mujeres asesinadas, ¿no?, sino de prevención, ¿no?, y de cambios sociales para poder tener pues una sociedad, ¿no?, donde las mujeres, más que la dignidad de las mujeres, que la seguridad de las mujeres sea una bandera, que se convierta, ¿no?, en una cosa común, ¿no?, que se convierta en una constante, el que las mujeres puedan transitar por las calles, puedan usar el transporte público, por ejemplo, sin miedo de ser asesinadas, pero incluso que en sus casas, que deberían de ser los espacios donde se sintieran más seguras, no sufran, como hoy sucede, ¿no?, la posibilidad de que sus propios familiares, sus parejas, sus padres, los compañeros de trabajo abusen sexualmente de ella o incluso puedan tener una tentativa de feminicidio. Entonces es gravísimo el tema de las madres buscadoras de Sonora. Y nada más contarte, el día sábado estuvimos ahí en el monumento a las mujeres que luchan, que era lo que antes era el monumento a Colón, y después de unas protestas feministas pues fue retirado y las mujeres pusieron una estatua en honor a las mujeres que resisten, a estas mujeres que luchan. Justamente estuvimos con madres buscadoras de Sonora, estuvimos con madres también de mujeres que han sido, por ejemplo, atacadas con ácido por parte de sus parejas, ¿no? Y la verdad es que fue muy conmovedor ver cómo estas mujeres organizadas, ¿no?, tomaron en sus manos, no palas, ellas mismas fueron quienes construyeron toda la estructura que necesitaban para darle mantenimiento a esta estatua, ¿no? Y además poner un tendedero de denuncia, ¿no?, que justamente la idea era con el hashtag yo denuncié, pero, ¿no? Entonces era contar las historias de cómo estas mujeres, que a pesar de que sabemos cómo el sistema de justicia pues revictimiza a quienes hacen las denuncias, ¿no?, minimiza las violencias que han sufrido las mujeres, a pesar de que ellas decidieron hacer todo el proceso, aún así no tuvieron justicia
por unas u otras razones, ¿no? Entonces fue muy duro escuchar las historias de estas mujeres, ¿no? Y ver cómo se unen, ¿no? Para incidir en la ciudad, ¿no? En el espacio público y visibilizar, ¿no? Pues lo que durante muchísimos años ha sido invisibilizado, que hay un grupo de mujeres organizadas, ¿no? Exigiendo por la vida de las hijas que se llevaron, ¿no? Por los derechos que han perdido y en contra de cualquier tipo de violencia que se ha ejercido contra las mujeres. Camila Martínez, te agradezco mucho que nos hayas compartido tus puntos de vista en este 8M. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si te parece. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, todas las compañeras que van a salir, ¿no? Por favor, griten muy fuerte, ¿no? Váyanse con sus grupos, váyanse con cuidado y bueno, que sigamos haciendo esta demanda por los derechos de las mujeres, no solamente hoy, sino durante todo el año. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Camila. Estamos en contacto.